Buen día con todos, soy la alumna Sheila Paola Montaño Santa Cruz, estudiante de la Universidad Señor de Zipa, y el día de hoy trataremos sobre manejo de heridas quirúrgicas y suturas en el curso de cirugía. Para la curación de estas heridas o la preparación del lecho de estas heridas se compone de 4 componentes mediante un acrónimo de TIME. Previo a ello es importante insistir en lo que es el lavado de manos antes y después del tocar la herida, y después del lavado de manos colocarse los guantes estériles para ya el manejo del procedimiento a desarrollar. Para elegir el material que debemos usar es necesario valorar el tiempo de la herida, las heridas previas, también ver si ha generado o ha habido un traumatismo en ella o las enfermedades concomitantes que han podido generar estas heridas. Para empezar con el acrónimo TIME, comenzaremos con el acondicionamiento de los tejidos. En este procedimiento lo que se debe hacer es retirar el tejido no vascularizado. ¿Y por qué? Para así impedir el procedimiento o así evitar el procedimiento de curación, por lo que la deshidratación va a proporcionar un ambiente que va a estimular así la acumulación de tejido sano y así generar una curación limpia de estas heridas. Es aquí donde utilizamos las gasas estériles y procedemos ya a mojar con solución de salina o algún séptico para la limpieza de estas heridas. La solución de salina estéril o el suero fisiológico al 0,9% es la solución para la limpieza de esas heridas. Es preferido que sea una solución isotónica y no interfiere así en el proceso tanto de una cicatrización normal, o no dañar los tejidos, o no causar sensibilidad o alergias, y no alterar la flora de la piel también, que eso es importante para prevenir. Es por ello que vamos a ver, o depende tanto de unas heridas contusas, de unas heridas por corte de bisturí o heridas por un accidente de tránsito. Dependiendo de ellas se evalúa lo que es el manejo de estas heridas. Con otra gasa estéril, limpiar el líquido que va a generar de esta herida. Básicamente se utiliza en heridas contusas, como está en la primera, dependiendo de la intensidad del golpe, propiamente dicho, del objeto que va a lesionar, ¿no? Y va a generar esta herida. También se debe generar en lo que es el examen físico los bordes aplastados y con frecuencia los estallidos de los tejidos, por el cual debemos ahí generar lo que es la limpieza de esas heridas y poder también explorarlas, esas heridas, para ver si hay cuerpos extraños y así evitar alguna infección de ellas. Ahora, dentro de lo que es unas heridas cortantes, o en todo caso puede ser heridas por un bisturí, estas, en el primer paso, ya hemos dicho, lavar con agua y jabón la herida posteriormente de haber lavado nuestras manos antes de tocar la herida. Luego, mientras lavamos la herida, debemos comprobar que los bordes no sean tan profundos. Si no vemos el fondo de ella, pues vamos a ver de que es superficial, ¿no? En la cual, si es ya profunda, se debe mandar de inmediato de emergencia al hospital. Como tercer paso es presionar la herida, evitando así la hemorragia. Y si por 5 minutos la hemorragia no para, pues debemos llevarlo igualmente de emergencia, porque ya esto es una emergencia para la suturación de esas heridas. Y por último, con una gasa estéril y vendaje, vendar la herida para evitar la infección hasta ser llevada al establecimiento de salud, o mismo en el establecimiento de salud hasta ser atendido. Ahora, en el control de la inflamación e infección, estas heridas son a menudo colonizadas con organismos
bacterianos, como sabemos, o también puede ser los fúngicos, los hongos, en la cual esas heridas permanecen durante largo tiempo abiertas, por ejemplo, en las heridas de tránsito, en la cual puede generar heridas abiertas. Pero eso también se relaciona con los factores de mala circulación de sangre o también de la hipoxia que puede generar en la misma persona, y puede haber un aumento de carga bacteriana. Nos mencionan de 10 a las 6 organismos o más en estos tejidos, ¿no? En esta herida. Es por ello que se debe evitar esta infección. Por ello también debemos proseguir con cubrir la herida con gasas estériles, y si persiste en ella, se debe desarrollar un drenaje y de así iniciar el proceso de curación mediante el secado con gasas estériles y posteriormente cubrirlas con ellas, con estas mismas, realizando ya lo que es el manejo de heridas, ¿no? Es importante también distinguir las heridas por traumatismo o las heridas cerradas, en la cual en algunas de ellas no necesitan de suturación, o en algunas de ellas sí necesitan, y también necesitan lo que es el previo lavado de estas heridas. Como tercero tenemos al equilibrio en la humedad. Aquí se han generado estudios en la cual se ha comprobado que se debe mantener húmedas las heridas o acelera el proceso de epitelización, y esto ha llevado al desarrollo de una amplia gama de apósitos que va a generar o va a conservar lo que es la humedad y promueve ya y genera más rápidamente lo que es la curación de heridas. Se ha visto también en estos casos un exudado de heridas crónicas y agudas que tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, las heridas agudas del exudado van a estimular lo que es la proliferación de fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales. Por el contrario, en las heridas crónicas, esos exudados van a bloquear la proliferación celular y la angiogénesis, conteniendo así metaloproteinasas que rompen la matriz extracelular. Las características ideales que deben cubrir estos materiales se deben mantener en un ambiente húmedo, como ya mencioné, húmedo fisiológico, favoreciendo la granulación, la epitelización, y crear así una barrera que aísle a esta herida o proteja también de lo que es la contaminación. Mantener en un ambiente térmico fisiológico, permitiendo también el intercambio gaseoso. Esta ayuda o adecua la circulación sanguínea, facilitando la eliminación de exudados si se podría generar, y también siendo capaz de poder absorberlos. Luego, lograr permitir su retiro y cambio sin provocar dolor o traumatismos de estas gasas, para que la herida siga generando lo que es el proceso de curación de estas, gracias al proceso de cicatrización que se van a generar. Como cuarto paso ya y último tenemos al avance en los bordes. Esto se refiere en que la curación efectiva de esas heridas van a requerir lo que es el restablecimiento de un epitelio ya intacto en muchos de los casos y generar ya nuevamente sus funciones de la piel. Estos procesos de epitelización se puede ver afectado cuando hay fallas en la matriz celular, y también se puede generar alguna isquemia que haya o que genere inhibición de la migración de estos queratinocitos a su adhesión, ¿no? Y generalmente en estos pacientes no hay una adecuada cierre de estas heridas, en la cual se debe prevenir también en estos tipos de pacientes. También debemos considerar previamente a esos tratamientos las heridas de acuerdo al tiempo en la cual se ha evidenciado o se ha registrado. Por ejemplo, las heridas atendidas antes de 3 a 6 horas son el principio de heridas limpias en las que se podría realizar una sutura primaria. Las heridas atendidas entre las
3 y 12 horas son heridas ya contaminadas y en las cuales estas se realizan una sutura primaria o no, dependiendo del caso, cómo se encuentre o cómo se evidencia. Y si se efectúa la sutura si se efectúa la sutura, necesitará también un control más estrecho por la mayoría de incidencias de complicaciones que pueden suceder. Y como tercer tiempo tenemos las heridas atendidas durante los 12 horas. Esas heridas ya generalmente van a estar infectadas, en las cuales no se realiza una sutura primaria en esos casos, cerrando por segunda intención. Necesitarán también tratamiento de antibióticos, ya que esas heridas tienen que cerrar desde la capa más profunda de la piel, ¿no? Ahora, previamente a estas suturas se debe también generar una exploración. Siempre debe explorarse tanto la sensibilidad y la movilidad de las zonas proximales y distales de la herida, para descartar así, por ejemplo, secciones de tendones o de nervios que puedan generar complicaciones al momento de estar o de generar el tipo de sutura, ¿no? Necesitaremos también lo que es el suero fisiológico, povidona yodada y la clorexidina, también las gasas estériles. También los guantes estériles para realizar el procedimiento. También las jeringas, en estos casos nos mencionan las jeringas de 2, 5, 20 y 50 mililitros, con una aguja vía subcutánea intramuscular. También esto depende de las heridas, si ya son contaminadas o si ya son muy profundas, necesitan de anestésicos locales. En esos casos, como la lidocaína o mepivacaína del 1 al 2%. Y las suturas, el tipo de sutura es la sutura no reabsorbible. En ese caso puede ser 3/0, 4/0, 5/0. Estas suturas también se pueden desarrollar por planos, en la cual depende, como dije, por el tipo de heridas, y en esos casos pueden ser superficiales o pueden ser profundas. Esas suturas por planos en las heridas que se generan, bueno, como estaba mencionando, se generan de acuerdo a los planos de la piel que van a estar afectadas, o también lo que es el tejido celular subcutáneo y el tejido graso, que es aconsejable el cierre por planos. Aquí se desarrolla lo que es la sutura del tejido subcutáneo y tiene como objetivo en estos de los casos cerrar la cavidad originada o la cavidad en la cual se lesionó y fijar el tejido subyacente para evitar de ese modo lo que es la aparición ya de espacios muertos o necróticos o la acumulación de hematomas o seromas, para así evitar las complicaciones después de las suturas. También se debe desarrollar la sutura de un plano profundo. En esos casos nos ayuda o nos permite que posteriormente podamos realizar una aproximación de los márgenes de esta herida, y estas deben ser con menor tensión. También se genera lo que es las confluencias hipodérmicas, fascias, o en esos casos la dermis hipodermis. Estas son preferidas la colocación de suturas profundas si hay lesiones o heridas en estos tipos de planos. Ahora, la técnica utilizada para este tipo de suturas es el punto simple o nudo invertido, en la cual tenemos que el material de suturas utilizados debe ser reabsorbible, también generalmente de 3/0, y estos tipos de suturas se dan de acuerdo al tipo de herida, como estaba mencionando. En caso de herida, como tenemos por contusión, no llegaría a estas estructuras muy profundas, ¿no? A diferencia de estas heridas por accidente de tránsito, que estas sí generarían en muchos casos una penetración de los órganos o de la piel y hasta una perforación de ellas, que estas sí necesitan generalmente de suturas de por profundo plano. Y esto sería todo en cuanto al tema de manejo de heridas, ya sea por heridas contusas, por bisturí o por accidente de tránsitos, y también las suturas que se realizan en cada una de ellas de acuerdo al plano que ha sido afectado.
Gracias.